Vale. Está grabando, creo, Antonio. Gravando. E agora, vamos ver. Agora eu vou, eu vou dar. Parece que está grabando. A mí me indica que graba ya, ¿eh? Sí, sim. A Sí, gravação ¿verdad? está, a gravação está a correr, Está mas, grabando. mas eu tenho que dar o anfitrião ao José Manuel. Só um bocadinho. Ora bem, só um bocadinho. Participantes. Yo siento no poder ayudar porque es la primera vez que utilizo esto. Não, mas eu vou lá, eu vou lá. É uma questão de um bocadinho de paciência. Vamos ver. Ativar. Não, eu não quero ativar o mudo. O que eu quero é. Hum. Pasarle a él, él será el anfitrión. Tem, mas Pasarle. Sí, es lo que estaba intentando hacer. como é que eu dou ao José Manuel a qualidade de anfitrião? Tem que ir por participantes, não é? Acho que é por aí. Deixa eu ver. Olá, boa noite a todos. Olá, Maria do Hum, Carmo. Sou nova por aqui. António, quando está no modo em cima tem os participantes, a lista dos participantes à Sim, vista, sim, depois tem três pontinhos em cima de cada um de nós. tá. Quando vai com o rato e depois nos três pontinhos, Pronto, tornar anfitrião, já está. exatamente. Pronto, Muy bien. Obrigado. obrigado eu. Uhum. Ora Ya está, bem, compartir pantalla. tornar anfitrião. Vale. Ajá. Você deseja alterar o anfitrião para José Manuel? Sim. Pronto. José Manuel, Sí, a gravação, Maria do Carmo, confirme. Eu pus em gravação. A Está a gravação gravar, está a gravar. está grabando, sí. Está tudo ok. continua, não é? Sim, Embora senhora. o E José Manuel, avisa do lado esquerdo em cima que está pronto, gravando. embora o José Manuel agora seja o O anfi- anfitrião. José Exatamente. Manuel, o que tu tens que fazer é pôr compartilhar tela. Vale. Voy a probar a compartir pantalla, a ver si Espera só um si lo... bocadinho que eu quero fazer uma pergunta à Maria do Carmo. Maria do Carmo, quando acabar a reunião, ele tem que passar para mim o anfitrião para eu configurar a, a gravação ou não é preciso? Acho que tem que ser eu, novamente, o anfitrião. Senão é ele que tem que tratar da gravação, não é? Porque senão não fica com a gravação, possivelmente. Exatamente. Portanto, ele o que é que tem que fazer para me devolver a qualidade de anfitrião? É ir No- a. En Ir los a tres, en los tres puntitos igual en participantes, en los tres puntitos que salen cuando clicamos cuando ponemos el ratón en el nombre de la persona, en este caso Antonio, damos a los tres puntitos y saldrá para hacer anfitrión. Y Ya entonces está, ya, entendeste, ya José está Manuel? el de Sí, sí, anfitrión. Es sí, decir, sí. Manuel de al anfitrión. final, Vale, Ahora abajo, compartir pantalla. escúchame ahora. Al final tendrás que ir a participantes. sí. Quizás Y- y- tendrás, quizás tendrás que escoger en bajo más, tres mm, puntitos más. Ahí te aparecen los participantes.
Sí, 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 de acuerdo. Creo, Abres, entonces tendrás tu nombre y los otros y clicas sobre mi nombre, pero en los tres puntitos en los 3 puntitos. derecha Vale. y seleccionas, em, perdón, seleccionas dar anfitrión, conceder Vale, anfitrión. hacer anfitrión. Sí, sí, de acuerdo, ya lo veo. Ujú, Sobre o está meu claro. nome, sobre o meu nome. Podem ensaiar agora e depois voltam. Maria, É? Podem ensaiar agora, fazer isso Sim, e pode depois ser. voltam outra vez. Tá bom. José Manuel, agora vais-me devolver a qualidade de anfitrião. Está bem? Vale, de acuerdo. Espera un segundo. A ver, te tengo que localizar. Es que a ti te veo en la pantalla. Vale, vale. De acuerdo. A ver si ahora. Vais pôr participantes. Ya te tengo. Ahora debería ser tú ya anfitrión. Ya soy, sí. Vale. Ahora te devuelvo novamente Devuélvelo. la Y ya, cualidad. ya empezamos, sí. Aquí Vale, está a ver. tornar anfitrião. Sí, y ahora estuve el Ya. anfitrión. ¿Vale? Ahora compartir Sí, pantalla. vale, Abajo. ahora. Ahora tienes que compartir pantalla. Ahora. Ya, ¿Lo, ya está. lo veis? ¿Veis la pantalla? Muy bien, muy Sí, bien. se ve. Vale, de acuerdo. Pues nada, si os parece, empezamos ya sin más, Sí, retraso. empezamos, sí. Vale, pues No quieres poner toda la pantalla del PowerPoint porque está pequeña. tienes que seleccionar la presentación, el pequeñito icono de presentación en tu PowerPoint. Vale, en el PowerPoint, vale. Un segundo. Sí. Vale, ya, de acuerdo, sí, es cierto, que no me acordaba de esto. Ahora, ¿verdad? No, todavía no. Ahora, Sí. ahora. Ahora sí, ahora sí. Ahora. Vale. Ahora tengo que poner esto de manera que yo vea todo. Lo vemos todos, lo vemos. Yo Sí, lo sí. veo. Vale, Vale, ¿empieza muy bien, entonces? muy ¿Estáis bien. ya todos listos? Está muy bien. Vale. Entonces, podemos empezar. Buenas noches. Buenas noches Buenas a todos. noches. Buenas noches. Um pequeno aviso que eu quero fazer a todos. Na página, ora, um pouquinho só. Há uma gralha no livro que eu queria corrigir, não é muito grave, mas de qualquer maneira, pela boa ordem, que é na página 126 do PDF, há Do livro, se faz favor. do Do livro, livro. do livro já digo, na página 220? 126. Então só um bocadinho. 126 do PDF e e 203 do livro, há uma linha que diz eixos de crescimento. É um erro, é eixos de crença. Está bem? Pronto. Só para bom esclarecimento, para boa ordem. E agora, José Manuel, podemos começar a nossa reunião. Vale, muy bien. Pues entonces empiezo dándoos las gracias por la invitación a compartir esta sesión con vosotros.
es algo que me hace mucha ilusión y a la vez es un reto importante porque es un tema un poco delicado, pero un tema profundo y bonito. Tengo un recuerdo también muy agradable de las dos ocasiones en las que estuve allí con vosotros. Ya no recuerdo, sería el año 2015 y el año 2016 o así, pero Sim, fue una experiencia muy bonita. Y 2017. ah, E antes estiveste também, sim, vieste duas vezes. Já vieste duas vezes a Portugal. Vieste para fazer uma conferência em Lisboa e outra no Porto, e depois, mais es- tarde, fizeste uma conferência na Academia das Ciências. eso es, eso es. Ok. Que fue precisamente sobre este tema, sobre el mismo Sim, tema sim, sim, que sim. tenemos hoy. Exato. Sí, entonces, en primer lugar, el agradecimiento. En segundo lugar, casi quería pediros perdón por no poder hablar portugués, porque de aquel viaje me vine con la idea de que era un idioma precioso y además me impresionó mucho la capacidad que teníais muchos de vosotros, todos, para entender español y para hablarlo. Y sin embargo, nosotros los españoles somos un poco más descuidados con eso, con eso, y no hacemos el esfuerzo por aprender portugués. Yo no, aunque me vine con la idea de por lo menos aprender un poquito y leer, luego pues hay tantos compromisos que no se pueden cumplir esos buenos deseos y no lo he conseguido, pero he intentado por lo menos que el PowerPoint que voy a poner esté en portugués. Es verdad que he copiado muchos textos del libro de Donadieu y algunas cosas las he traducido con el traductor automático. Sim. Yo me dedico profesionalmente a la traducción y he de decir que hoy me he llevado una alegría enorme porque me he dado cuenta de que los traductores automáticos, aunque son muy buenos, Sim, todavía hay cosas que no son capaces de entender bien. Por é ejemplo, hace verdade, ya, é verdade, é verdade. y de verdad, porque salía cada cosa, pero bueno, dentro de eso funciona muy bien y espero que lo que he traducido con ayuda del traductor automático se entienda bien y si no, lo intentamos aclarar. Y Muy ya bien. para terminar la presentación, esta pequeña introducción, me gustaría hacer una referencia a una persona que en estos días me he acordado de ella porque yo creo que fue quien de alguna manera me puso en la senda de Teilhard. Es decir, que la segunda cuestión por la que quería pedir perdón es porque yo ni soy una especialista en Teilhard, ni tampoco soy un especialista en el tema del pluralismo religioso, de la teología de las religiones, pero sí que leo con gusto y hago lo posible por estar al día. Y mi contacto con Teilhard fue fundamentalmente a través de mi madre, porque en la Facultad de Teología alguna vez se mencionaba el nombre, pero no nos ponían como tarea la lectura de ningún libro de Teilhard. Y un verano que estaba yo en casa sin tener así mucho que hacer, empecé a espigar la biblioteca de mis padres y allí me encontré dos libros de Teilhard que llevaban la firma de mi madre, que lo había leído cuando era joven. Y ahora mi madre murió ya hace bastante tiempo, por eso hoy la he recordado bastante y también he recordado que se cumple una vez más esa importancia que tienen las figuras femeninas en la transmisión de la teología y del pensamiento de Teilhard. Sabemos toda la historia que hay en torno a la transmisión de su obra. Bueno, pues de alguna manera a mí su obra me llegó también por una mujer, por mi madre. Y bueno, ya con eso empiezo con la presentación. También decir dos cosas muy breves. Yo lo que voy a hacer es, en primer lugar, voy a resumir el planteamiento que hace Donadieu en este capítulo, para que tengamos las ideas claras. No sé si lo habréis leído o lo vais a leer después, pero bueno, es un resumen con las ideas fundamentales de Donadieu.
Luego, en un segundo momento, voy a repetir lo mismo, pero poniendo algunos acentos un poco distintos. Bueno, no va a ser exactamente lo mismo, sino que voy a subrayar algunas cosas, pero volviendo sobre los mismos temas. Y luego, la tercera parte será el enfrentamiento con la segunda cuestión, lo de los otros mundos habitados, que es una cuestión peliaguda, es decir, difícil, compleja, pero también bonita, que ayuda a entender mejor lo que quiere decir Teilhard, creo, porque al final no lo tengo tan claro. Pero bueno, vamos allá. Entonces, en la introducción del capítulo, conviene recordar que para Donadieu hay tres grandes desafíos a la idea del Cristo universal, del Cristo omega, como queramos decir. El primero es la salida de la teología sacrificial, el segundo es el desafío del pluralismo religioso y el tercer desafío es el que presenta la posibilidad de que haya otros mundos habitados, otros mundos con noosferas. Bien, pues después de recordar eso, Donadieu... Ligar e você não atende. Tem silêncio. Está aqui, o telefone até está ali, parece. Eu já vou ver. ¿Se sigue bien? ¿Se me oye bien? Sí, sí, muy bien. Sí, bien. Vale, entonces en esa introducción hay un texto que está tomado de Ciencia y Cristo, que creo que es Só ligou uma vez, não sei. un resumen perfecto Mas eu já falei com ele. de Eu já falei com ele, este capítulo. Sim. Então não é preciso falar. Não, não é. Há uma pessoa que está a falar aí e que está a interromper. Tem que ter cuidado, não pode haver sons paralelos. Temos que estar todos. O melhor é pormos todos em silêncio. Federico, para tens que pôr em ouvirmos silêncio, só. Federico. Ah? Vale, pues tenemos este texto que como lo tenéis ahí en portugués, yo lo leo en español, lo leo sobre el portugués, y dice, todas las corrientes religiosas en cada momento no son, por lo tanto, equivalentes, como lo son en el pasado, como no lo son en el pasado, todos los filas que no estaban destinados a emerger en la humanidad. Pero uno de ellos representa en cada página de la Tierra la región en la que debemos situarnos para promover y experimentar más eficazmente los progresos de la divinización del mundo. Una única corriente religiosa es actualmente capaz de responder a las exigencias y aspiraciones del pensamiento moderno, el cristianismo. Tenemos aquí tres ideas que, como digo, creo que resumen bastante bien todo lo que es este capítulo. La primera es que las corrientes religiosas son, de alguna manera, similares a los fila, a las líneas evolutivas. De hecho, se hablará también del cristianismo como un filum. Y no todas las religiones son equivalentes, pero en cada momento hay una de ellas que es la región donde mejor se puede promover los progresos de divinización del mundo. Y en la actualidad, la única corriente que es capaz de responder a las exigencias y aspiraciones del pensamiento moderno es el cristianismo. Bien. Ahora se trata de desarrollar estas ideas y Donadieu lo hace en dos momentos. En primer lugar, acentúa la singularidad del cristianismo y en segundo lugar, hace una serie de reflexiones sobre la importancia y las características que debe tener el diálogo interreligioso. Vamos a empezar, claro, viendo lo que él dice sobre la singularidad del cristianismo. Tenéis 4 puntos y en realidad en los 4 puntos viene a decir lo mismo, y es que el cristianismo, gracias a su capacidad de adaptación y sobre todo gracias a
estar centrado en el Cristo universal, pues es en estos momentos la más singular, la más importante entre todas las religiones del mundo. Y las 4 formas de subrayar esa idea son las siguientes. Solo el cristianismo permite cumplir las condiciones postuladas por la existencia del punto omega, el reconocimiento pleno e integral del paradigma de la evolución es la piedra de toque para la veracidad y pertinencia de toda visión religiosa, es decir, el criterio con el que se ha de juzgar toda visión religiosa después de la aparición del paradigma de la evolución es si esa visión religiosa es capaz de integrar el paradigma de la evolución. El tercer punto viene a decir, en una cita tomada de lo crístico, que el cristianismo es una religión exactamente tallada para una tierra despierta, para el sentido de su unidad orgánica y de su desenvolvimiento, de sus desarrollos. Y la cuarta idea, que ahora después la vamos a ampliar un poquito, es que el filo cristiano, el filum cristiano, se sitúa en la prolongación axial del fenómeno humano y de la propia evolución, por 3 cuestiones: por la sustancia de su credo, por su valor de existencia y, en tercer lugar, por su extraordinario poder de crecimiento. Estas palabras están tomadas del epílogo del fenómeno humano, que termina con un capitulito que se titula El fenómeno cristiano. Y entonces, estas 3 ideas vienen a decir lo siguiente. El eje de creencia tiene que ver con el hecho de que el cristianismo es la única religión que integra de una manera, o que piensa de una manera adecuada y acertada, la relación entre el mundo y la trascendencia. Es la única religión en la cual Dios asume una encarnación en la historia humana, y podríamos decir también en la historia evolutiva, pero ahora volveremos sobre ello, para incorporar en sí todo lo real, a fin de que Dios sea todo en todo, como dice San Pablo. Entonces, el eje de creencia tiene que ver, por tanto, con la integración del mundo y la trascendencia, con la idea de encarnación y de presencia de Dios en medio del mundo que Él ha creado. La segunda idea es que el cristianismo tiene esa capacidad singular gracias a su valor de existencia, o por decirlo con otra palabra, porque el cristianismo da esperanza y porque del gusto de vivir, que es otra expresión muy propia de Teilhard, forma parte indispensable el hecho de que el ser humano tiene que aceptar el proseguir la dura tarea de la evolución y impulsar el desarrollo del humano. Para el cristiano, el reino de Dios no es de este mundo, pero se construye en este mundo, no se puede construir al margen de este mundo. Y la tercera idea que tendríamos es que el cristianismo tiene un especial poder de crecimiento. Si antes hemos hablado de la esperanza, ahora estaríamos hablando del amor. La fuerza del amor, que tiene una enorme capacidad, una incomparable capacidad de poner en movimiento al ser humano. Todo esto, la finura de su teología, por decirlo de alguna manera, de su creencia, la fuerza de la esperanza y el poder del amor es lo que hace singular al cristianismo. Nos está diciendo Teilhard al final de ese libro magnífico que es El fenómeno humano. Con eso estaría la parte que Donadieu dedica
a la singularidad del cristianismo. Y pasaríamos a la segunda parte de este tratamiento del reto que supone el pluralismo religioso, que consiste en subrayar ahora la absoluta necesidad del diálogo entre las religiones. Pero antes me gustaría preguntaros si se me entiende bien y si hablo. Todo bien. Sí, ¿no? Todo bien, Vale, José Manuel. de acuerdo. Pues entonces, muy bien, muy bien. Pues continuamos entonces. Estamos con la absoluta necesidad del diálogo entre las religiones. Y recuerdo que ahora lo que estoy haciendo es presentar lo que dice Donadieu. En la introducción de esta parte, lo que quiere subrayar el autor es sobre todo que el diálogo interreligioso está totalmente en consonancia con el sentido de unificación del género humano anunciado por Teilhard. Pero al mismo tiempo, Teilhard no se hace ilusiones acerca de la posibilidad de realizar la unificación de las religiones por la sola acción humana. Teilhard se muestra siempre exigente sobre las condiciones de la unidad religiosa. Es siempre muy exigente en esta cuestión, porque teme varias cosas, entre ellas el sincretismo, es decir, la mezcolanza de distintos elementos, y también le da miedo que la convergencia de las religiones se haga en torno a una especie de compromiso medio, es decir, a un mínimo común denominador, es decir, lo mínimo que tenemos en común entre todos, que sería a lo mejor la idea de salvación, o si acaso la idea de Dios, pero ya sabéis que hay religiones como el budismo que no son religiones teístas. Eso le da miedo un compromiso medio en el que todas las visiones religiosas se tornen equivalentes. Donadieu analiza primero un artículo de Teilhard que se llama Ecumenismo, precisamente. Y Teilhard distingue dos tipos de ecumenismo. El ecumenismo entre las religiones y el ecumenismo entre los cristianos. Hoy, normalmente, cuando hablamos de ecumenismo, nos referimos a este segundo sentido del término. El ecumenismo, por ejemplo, en Roma, el Consejo que se ocupa del ecumenismo se ocupa del diálogo entre los cristianos. Teilhard dice que uno es el ecumenismo de base entre toda la humanidad y otro es el ecumenismo de cúspide, de la cima. Primero, Donadieu presta algo de atención al ecumenismo entre los cristianos y dice que no puede ser un ecumenismo de difusión, es decir, de difuminar, de restar un perfil claro a las creencias de las distintas confesiones cristianas, ni tampoco puede ser un ecumenismo de regresión, es decir, de vuelta atrás, de vuelta al pasado o de vuelta a la lectura literal de la Biblia, sino que tiene que ser un ecumenismo de progresión en un ambiente convergente. Se trata de presentar al mundo simplemente el Cristo universal. Y aquí tenemos una clave importante de todo lo que vamos a hablar posteriormente, el Cristo universal. Esa es la referencia que va a estar siempre presente en estas reflexiones, en las reflexiones de Teilhard, en las de Donadieu y, por supuesto, en lo que nosotros podamos decir al respecto. Y después hay otros dos puntos dentro de este apartado, que son el diálogo interreligioso propiamente dicho y otro apartado que se titula Para una convergencia de las religiones. Anticipo ya
que esta idea de la convergencia es fundamental también para Teilhard. Convergencia de las religiones, ecumenismo de convergencia. Luego vamos a ver con más detenimiento qué es lo que se quiere decir con eso. Entonces, entraríamos en el apartado del capítulo donde se habla del diálogo interreligioso propiamente dicho. Y aquí los miedos que tiene Teilhard son los mismos que estaban ahí rondando cuando hablaba del diálogo entre cristianos. El miedo a difuminarlo todo y el miedo a regresar. Pero otra vez insiste en que lo fundamental es que esa unificación se haga en torno a un Cristo inconmensurable en dignidad cósmica. Cualquier otro método culminaría en un confusionismo, en un sincretismo sin vigor y sin originalidad. Ahora, la pregunta va a ser, evidentemente, ¿cómo se puede organizar el diálogo con otras religiones que no creen en Cristo en torno al Cristo universal? Ese es el problema que nos encontramos siempre cuando se habla de diálogo interreligioso. Pero bueno, de alguna manera hay que buscar una solución a esa cuestión, que viene a ser siempre la cuestión de cómo es posible afirmar la unicidad y singularidad de Cristo y a la vez reconocer un valor a las religiones como caminos de espiritualidad, de revelación, de búsqueda de la trascendencia y de salvación. Ese es el gran problema que siempre está presente en el diálogo interreligioso. En tiempos de Teilhard mucho más, pero también en nuestros tiempos. Lo que hace Donadieu es fijarse fundamentalmente ahora en este punto en las religiones orientales y también ligeramente en el Islam. Luego veremos por qué al Islam le presta menos atención Donadieu y también Teilhard. Teilhard, como todos sabéis, vivió largo tiempo en China, creo que fueron 23 años, luego viajó mucho por el interior de China, visitó otros países asiáticos, tuvo un contacto bastante intenso con las religiones y con las religiones asiáticas del Oriente y con los miembros de estas religiones, probablemente más del que tuvieron otros científicos y otros misioneros. Pero él siente una simpatía innegable por las religiones orientales, pero al mismo tiempo ciertas reservas. Le reconoce una grandeza, que es la pasión por la unidad. Ahora, la pregunta, como veremos después, es ¿qué unidad? ¿Cómo hay que entender la unidad? Y él cree que la forma en que las religiones orientales, estamos hablando del budismo, del hinduismo, del taoísmo, del confucianismo fundamentalmente y de algunas más, él cree que la forma en que esas religiones entienden la unidad las convierte en religiones de evasión, que son sumamente refractarias a cualquier idea de personalización. Eso es cierto, ¿no? El budismo, como decía antes, no considera la idea de un Dios personal, sino más bien el nirvana, que es algo impersonal y un tanto indefinido. Por eso, esas tradiciones religiosas no pueden encontrarse en el eje central de la evolución, porque la evolución es un proceso de cefalización y de personalización. Por tanto, si estas religiones son refractarias a la idea de personalización, no pueden estar en ese eje central de la evolución. Sin embargo, algunas de las cosas que esas religiones han descubierto y que la tradición occidental no ha explorado suficientemente, merecen ser retomadas y estar presentes en la convergencia última de la humanidad. De hecho,
creo que es en una carta a Leoní de Fanta, él habla de que el diálogo con el budismo podría ayudar a los cristianos a que nuestra religión se haga más budista, porque nuestra religión, piensa él, estaría demasiado absorbida por la moral. Y verdaderamente eso es un riesgo que, que está siempre muy presente. El riesgo de la moralización de lo religioso, bueno, ante eso hay que estar permanentemente en alerta. El diálogo interreligioso, nos dice Teilhard, puede ser una buena herramienta para mantenernos despiertos ante esa tentación que está ahí rondando sin cesar. Luego habla del Islam, pero poco. Y lo que viene a decir es que en el Islam no hay un progreso religioso, sino que está congelado desde el inicio, sobre todo por culpa de un esquema de revelación que es intangible e intemporal. El concepto de revelación en el Islam es muy literal. Si hay alguna religión del libro, que como sabéis se suele decir que son el cristianismo, el judaísmo y el islam, la religión del libro por excelencia sería el islam, porque no creo que es Hans Küng el que dice en algún momento que si para el cristianismo Dios se ha encarnado en un ser humano, en Jesús, para el islam el Dios está encarnado, pongámoslo entre comillas, en el Corán. Entonces, ese concepto tan literal de la revelación ha sido una rémora siempre para el Islam y hace que el Islam también esté poco abierto al pensamiento moderno. Por todas estas cuestiones, Teilhard piensa que el diálogo interreligioso debe realizarse fundamentalmente en el nivel de la cultura, en el nivel de lo social, en el esfuerzo en favor de la paz y del desarrollo humano, pero no tanto en el plano teológico y espiritual, que deberá hacerse en primer lugar, a ver, ¿cómo es esto? En el encuentro de religiones. Claro, y aquí lo que dice Donadieu es que Teilhard está anticipando el documento del Concilio Vaticano II sobre el diálogo interreligioso, la Nostra Aetate, que habla de 3 etapas en el diálogo interreligioso. Primero el diálogo de vida, el encuentro personal y el compartir experiencias humanas. Luego un diálogo de obras y luego un diálogo espiritual y teológico. Yo creo que para Teilhard el diálogo espiritual, el diálogo místico, es también una clave muy importante. Con esto pasaríamos al último apartado del tratamiento que Donadieu hace del diálogo interreligioso, del problema del pluralismo religioso, y lo titula Para una convergencia de las religiones. Ya os he dicho que la idea del ecumenismo de convergencia es la idea fundamental del planteamiento de Teilhard. Un segundo, que voy a beber agua. Ese ecumenismo de convergencia es un ideal. Los valores del espíritu, las figuras espirituales, las formas litúrgicas, las obras de arte que las diferentes religiones consiguen que emerjan, deben ser asumidas en la religión del futuro, que no podrá ser sino un cristianismo recentrado en el Cristo universal. Entonces aquí esa idea también tan importante del Cristo universal. El cristianismo recentrado en el Cristo universal. Es el eje de la convergencia entre las religiones. Pero
Donadieu subraya que eso es el ideal y que Teilhard y él mismo consideran que es bastante difícil de realizar. Por eso, para el diálogo interreligioso posible, hay dos condiciones indispensables. Una es el reconocimiento de las religiones entre sí, o sea, que se reconozcan mutuamente como caminos de espiritualidad y de trascendencia. Esto es una tarea que les corresponde a las religiones. La segunda condición, dice Donadieu, le corresponde más bien al Estado, y es garantizar, o a los estados, garantizar el reconocimiento incondicional de la libertad religiosa, que haya libertad para elegir cada uno su religión o incluso no elegir ninguna, no para ser miembro de ninguna, pero siempre en libertad. Ese sería, de alguna manera, uno de los grandes logros de la modernidad occidental también. Y el Concilio Vaticano II lo asume después de no pocos esfuerzos y tiras y aflojas en la Constitución Dignitatis Humanae, que se supone que es uno de los documentos más importantes del Concilio Vaticano II, porque es el que de alguna manera rompe algunos muros que se estaban poniendo a la reforma. Es verdad que la Lumen Gentium o Gaudium et Spes son documentos quizá de mayor identidad, pero la lucha por la reforma parece ser que se dirimió fundamentalmente en este documento sobre la libertad religiosa. Y el Concilio Vaticano II dio un paso adelante muy importante también en lo que significa, en lo que respecta al reconocimiento de las otras religiones como caminos de espiritualidad y como caminos de trascendencia en Nostra Aetate, que ya lo hemos citado. El problema en la teología católica es siempre el reconocimiento de las otras religiones como fenómenos colectivos, como caminos colectivos de espiritualidad, de trascendencia, de revelación y de salvación. La teología cristiana, salvo en algunas versiones más extremas, no tiene problema con aceptar la salvación de los individuos miembros de otras religiones, siempre y cuando actúen con buena conciencia. Pero el reconocimiento de que las otras religiones son caminos auténticos de revelación de Dios, eso siempre ha sido un problema y todavía sigue habiendo mucho debate sobre eso. Bien, el último punto lo tendríamos aquí en el desafío de trabajar en conjunto por la construcción de una ética planetaria común que permita humanizar la globalización. Y entonces, Donadieu se pregunta, ¿qué panorama tenemos ante nuestros ojos? ¿Cómo ha avanzado en estas décadas desde Teilhard el diálogo interreligioso? Y dice, en el judaísmo tenemos motivos para mucha alegría, para la esperanza, porque hemos pasado de la desconfianza a la fraternidad. Los cristianos hemos descubierto que nuestras raíces están en el judaísmo. Y eso ha sido verdaderamente un logro del posconcilio. Con el Islam hay muchas dificultades porque hay una fuerte actitud de cerramiento, de estar a la defensiva, porque el cristianismo, aparte de las cuestiones religiosas, suscita en el mundo islámico también el fantasma de la colonización. El cristianismo se vive como una religión de colonizadores, la religión colonizadora, y por tanto se tienen muchas reservas ante ella. Y además, como decíamos antes, el Islam tiene dificultades para aceptar el pensamiento moderno. Sin embargo, hay que intentar ver las tentativas de renovación que existen dentro del Islam, muchas de ellas vinculadas también con la experiencia mística, porque el Islam tiene también una enorme profundidad mística, por ejemplo, en el sufismo. Y en esos ambientes hay mucha gente que está esforzándose por
por abrir vías de renovación dentro del Islam. Esas vías, esos intentos, habría que apoyarlos decididamente. Y, por último, habla un poco más extensamente sobre el diálogo con el budismo. Y ahí señala los grandes avances que se han dado en el diálogo intermonástico. Hay plataformas de diálogo entre monjes cristianos y monjes budistas. Hay un libro precioso de Panikkar, de Raymond Panikkar, que se llama El silencio del Buda. El silencio como un elemento fundamental de la espiritualidad, tanto de la espiritualidad cristiana como de la espiritualidad budista. Ahí hay muchos caminos de encuentro, por la vía de lo místico, como decíamos antes. Lo que hay que tener en cuenta es que no se trata de convertir a nadie, no se trata de hacer que el otro acepte nuestros presupuestos, sino que en el encuentro entre las tradiciones espirituales de Oriente y de Occidente, lo fundamental es que cada uno llegue a descubrir lo mejor de su propia tradición. Por decirlo con una frase que creo que aparece también ahí en el libro de Donadieu, se trata de que en el diálogo interreligioso los budistas lleguen a ser mejores budistas y los cristianos lleguemos a ser mejores cristianos. Ese es el verdadero sentido del diálogo interreligioso. No convertir, no llegar a una religión de mínimos, un mínimo común denominador, sino encontrarnos a nosotros mismos y descubrir las verdaderas honduras de nuestra tradición. Y de esa manera también los cristianos podremos entender que Cristo es mucho mayor que la imagen regional que de Él nos hemos dado, o que de Él nos hacemos. Vale, hasta aquí lo que dice Donadieu. No sé si me estoy alargando mucho. ¿Vamos bien de tiempo? ¿Vais bien de fuerzas para seguir escuchándome un rato todavía? Perfecto, perfecto. Media hora más. Vale, Si no, quieres. yo espero ser un poco más breve y que nos dé tiempo a hablar un poquito también, ¿no? A poder dialogar. Bien, bien, bien. Vale. Entonces, como digo, este es el resumen de lo que Donadieu presenta en torno al desafío del pluralismo religioso. Es decir, singularidad del cristianismo y diálogo interreligioso entendido como convergencia de religiones, pero una convergencia de religiones donde el cristianismo tiene un papel singular. Ahora vamos a ver un poquito más en qué puede consistir ese papel singular. Aquí terminamos con lo de Donadieu y vamos a repetir lo que he presentado desde otra clave de lectura, desde poniendo otros acentos, subrayando otras cosas, pero en el fondo es lo mismo. Pero espero que ayude a entenderlo mejor y que ayude también a, bueno, a ver cuestiones que también están en torno a esto de lo que estamos hablando. Mira, en primer lugar, estaría la pregunta, ¿qué entiende Teilhard por religión? A mí esto me parece que es muy importante porque aquí yo pienso que Teilhard está haciendo una contribución verdaderamente importante. La religión, nos dice, es un fenómeno biológico directamente ligado a la liberación creciente de las energías psíquicas terrestres. Esto quiere decir que la religión acompaña con necesidad biológica a la aparición del ser humano en la evolución, remitiéndolo al polo divino que el ser humano necesita para estar equilibrado. Sin ese polo divino, el ser humano está desorientado, desnortado, perdido. Entonces, hay una necesidad biológica en la religión. Es un fenómeno biológico, necesariamente necesario. Las religiones impulsan además la evolución del humano hacia lo ultrahumano. Es decir, tienen un valor de excitación evolutiva. No sé si la palabra en portugués es correcta ahí, porque el traductor me daba otra palabra que no me parecía correcta y yo he buscado un poco y he Tá boa. encontrado que
Está que boa, está. está bien, ¿no? Está bien. Vale. Está. Entonces, las religiones son la fuerza por excelencia de amorización y de planetarización. Ya sabéis que esos son dos elementos fundamentales de la visión de Teilhard en general. Además, las religiones conservan y prolongan virtudes espirituales inestimables. Más que ser fragmentos de visión del universo, son experiencias de contacto con un supremo inefable que conservan y transmiten. Fijaos que aquí he puesto en negrita experiencias de contacto, porque ese elemento de lo experiencial, no de lo intelectual, sino de lo experiencial, es muy importante también para el diálogo entre las religiones, que para Teilhard va a tener siempre una clave mística. Y creo que también es muy importante decir que para Teilhard la religión es un fenómeno colectivo, un fenómeno individual, sí, pero fundamentalmente un fenómeno colectivo, porque como decía antes, son una fuerza de amorización y de planetarización. Eso significa un reconocimiento ya bien claro y explícito de la aportación positiva de las religiones como fenómenos colectivos. Si recordáis, he dicho hace un momento que uno de los problemas de la teología católica, cristiana en general, con las religiones es reconocer su carácter positivo en cuanto fenómeno colectivo. En lo individual no hay problema, pero lo colectivo siempre se resiste. Teilhard, desde el principio, nos dice que es un fenómeno colectivo positivo. Bien, el segundo subrayado que quería hacer es este. La prueba de las religiones. La idea de la prueba de las religiones. En lo de Donadieu ya lo hemos dicho, que la prueba de las religiones consiste en examinar a las distintas religiones con un criterio bien claro, y es si son capaces de responder al hecho, a la constatación hoy innegable de que el universo está inmerso en un proceso de convergencia hacia un centro de personalización. Cuando Teilhard aplica esta prueba, este criterio a las distintas religiones, lo hace siempre con un interés muy claro, y es el problema de la relación entre lo uno y lo múltiple. Por eso no le presta tanta atención al Islam, no se la presta al judaísmo, porque el problema de la relación entre lo uno y lo múltiple se plantea fundamentalmente en las religiones asiáticas, en las religiones de Oriente y también en el cristianismo. Sin ir más lejos, la doctrina de la Trinidad es un intento de resolver esa relación entre lo uno y lo múltiple. Por eso, Teilhard contrasta de diferentes maneras la vía del Oriente y la vía de Occidente. Él dice que las dos vías ponen énfasis en la unidad, pero mientras que en Oriente se llega a una unidad por supresión, es decir, por empobrecimiento, apartando elementos, en Occidente se llega a una unidad de enriquecimiento, a una unidad de convergencia, de condensación. Pero, a pesar de eso, Oriente puede hacer una contribución espiritual positiva. Esto es lo importante, que resalte con tanta fuerza la positividad de las contribuciones espirituales de las religiones orientales. El alma oriental responde o ha respondido desde hace mucho tiempo de forma menos distinta y menos sintética, sin duda, pero tal vez más espontánea y más vigorosa que nosotros, perdón, que me he ido, las aspiraciones religiosas que nosotros ahora estamos dispuestos a localizar en el polo de convergencia y estamos intentando fijarles también sus leyes. Y lo último que quería decir
en este aspecto de la prueba de las religiones es que el cristianismo también tiene que ser puesto a prueba. No sirve cualquier cristianismo, no sirve un cristianismo que no tenga fe en el hombre, que no confíe en la evolución, que no tenga sentido de la tierra. El cristianismo también tiene que convertirse, también tiene que encontrar esa conjugación entre el cielo y la tierra, y eso le exige el redescubrimiento del Cristo universal. En ese proceso de conversión es muy importante lo que le pueden aportar las otras religiones, las religiones orientales, pero también el Islam y el judaísmo. Y pasamos ahora a esta idea del Cristo universal, que como vemos, y ya lo habéis leído en el libro y lo sabéis de sobra, pues es una de las claves fundamentales de toda la visión de Teilhard. Y yo quiero subrayar, destacar las siguientes 4 ideas. ¿Qué es el Cristo universal? Primero, la definición de Queneau en el léxico. Es Cristo en la medida en que ahora ya es coextensivo con el universo en su totalidad, aunque la consumación de todo no esté terminada como lo estará en el Cristo total. Entonces, el Cristo universal es coextensivo con el universo, y se establece esta diferencia entre el Cristo universal y el Cristo total. El Cristo total vendrá al final de los tiempos, en la parusía, pero mientras tanto, ya ahora, Cristo está presente en la totalidad del universo, es coextensivo con todo el universo. Luego, perdón, a ver, aquí, perdón, que se me ha ido la diapositiva. Después, una cita de Teilhard, de la nota sobre el Cristo universal, donde nos dice lo siguiente: entiendo por Cristo universal el Cristo centro orgánico de todo el universo. Y ahora explica lo que quiere decir con esas 4 palabras y unas cuantas conjunciones. Centro orgánico, es decir, aquel en que en definitiva está suspendido físicamente todo desarrollo, incluso natural. Suspendido se refiere a que está colgando de él, no que quede interrumpido, sino que depende de él. Fijaos, aquí esta cita la pongo en español, no la he puesto en portugués porque la he intentado traducir, y lo que me salía del traductor era era incomprensible, con lo No cual he está decidido nada, dejarlo en español. no Espero está que... nada. No, está muy bien, nos entendemos muy bien. Se entiende bien, ¿verdad? Sí, Sí, pero era por la curiosidad de que a veces, bueno, pues los traductores bien. automáticos traicionan el sentido de los textos un poco complejos y un poco profundos. Lo has hecho bien. El siguiente punto es lo que quiere decir de todo el universo. No solamente de la Tierra y de la humanidad, sino de Sirio, de Andrómeda, de los ángeles, de todas las realidades de las que dependemos físicamente. Y la tercera aclaración que hace es que habla del universo entero, es decir, no solamente del esfuerzo moral y religioso, sino asimismo de todo lo que supone ese esfuerzo, a saber, todo crecimiento del cuerpo y todo crecimiento del espíritu. Entonces, Cristo universal es el centro orgánico de todo el universo. En realidad, la idea de Cristo universal es una explicitación de la idea de encarnación, que es la idea central, una de las ideas centrales del cristianismo. Y en esto habría que decir que la encarnación se entiende aquí como si dijéramos comunión de una triple naturaleza. En realidad, siempre hablamos de la doble naturaleza de Cristo, la unión de
de lo humano y de lo divino. Lo que ocurre es que lo humano implica ya lo cósmico. Y en la encarnación se produce esa conjugación entre lo divino, lo humano y lo cósmico. Por eso esa palabra, cosmoteandrismo, el cosmos, el teos y el andros. Aunque esto tiene el inconveniente de que el andros es el varón, pero es un término que, y no anthropos, que sería lo suyo, pero es un término que acuñó Raymond Panikkar y que yo lo he recogido para Teilhard, porque yo creo que verdaderamente en él está presente esa idea de las tres naturalezas. Y luego vamos a ver al final un texto donde habla explícitamente de eso. Es decir, lo humano supone ya todo lo cósmico. Hoy en teología se habla también a veces de la encarnación profunda, para venir a decir esto mismo. La encarnación es no solo el hacerse hombre de Dios, sino el hacerse carne, el hacerse cosmos. Normalmente, cuando identificamos, el acento lo ponemos en el hacerse hombre, pero el credo se habla de hacerse carne, en este sentido de la materialidad, algo que también en el caso de Teilhard es importantísimo, ¿no? La materia con esa potencia espiritual que habita en ella. Y la última idea en este aspecto sería la indispensabilidad de la historia. La dimensión histórica es fundamental para entender el Cristo universal, para entender la encarnación. El Cristo universal, se nos dice, desaparecería simplemente si no fuese una realidad histórica de su naturaleza humana. Indispensabilidad de lo histórico, que esto va a ser también importante y además es una cuestión que ahora al final nos va a surgir con mucha fuerza. Cuando hablemos de la posibilidad de mundos habitados y mundos con noosferas. Vale. La última anotación que quería hacer respecto de todo esto es profundizar un poquito más en esta idea de la convergencia de las religiones hacia la religión del mañana. Recordar que decíamos, el ecumenismo de convergencia es una expresión muy, muy propia, muy típica de Teilhard. Entonces, en cuanto a fenómeno evolutivo, que hemos dicho que la religión es un fenómeno evolutivo, la religión es también un fenómeno convergente. Tiene que ser un fenómeno convergente, porque es un fenómeno evolutivo. Pero hay que tener en cuenta que la convergencia es un proceso de unificación creadora. Es decir, es una unificación que no elimina las diferencias, sino que mantiene, profundiza y consolida la identidad de los distintos elementos que se están unificando. Es, por decirlo de otra manera, una unión en la diferencia, o una unión diferenciada, no una unión donde todo se homogeneiza. En ese sentido, o un poco en esa línea, Teilhard habla también de la confluencia de religiones. En un texto que a mí me parece precioso, una metáfora que tiene una fuerza enorme, y lo voy a leer en español por no equivocarme, a ver dónde lo tengo. Un segundo, que lo encuentro enseguida. Esto me parece que es una clave tan importante que aquí lo tengo. Vale. Va a ser un poco más largo de lo que tenéis ahí, pero primero digo yo, esto es. Claro, cuando habla de Oriente y de Occidente, Teilhard dice que no le gusta la imagen de los bloques complementarios o de principios opuestos que se juntan, como por ejemplo el yin y el yang, ¿no? El yin y el yang, que son esos dos principios que están presentes en toda la realidad y se juntan, se unifican. O
otra persona que ha reflexionado mucho sobre el pluralismo religioso, que es un monje benedictino, inglés creo, pero afincado en la India, B.D. Griffiths, habla de las bodas de Oriente y Occidente. Ese fue el título de un libro que en los años 70, si no me equivoco, fue muy leído y muy influyente. Entonces, ese tipo de expresiones, dice Teilhard, no le gustan. En mi opinión, si la conjunción se llevara a cabo, como efectivamente tiene que suceder un día u otro, el fenómeno se producirá de acuerdo con un mecanismo diferente, comparable más bien al de varias corrientes que se precipitan juntas por la brecha abierta por una de ellas a través de una barrera común. Vuelvo a repetir que es al occidente al que han caído en suerte el honor y la posibilidad de abrir el camino para un nuevo impulso de la conciencia humana. Aquí el cristianismo haría como punta de lanza y rompería una barrera que impide el desarrollo de la conciencia humana, que bloquea el desarrollo de la conciencia humana, y al abrir ese muro, detrás siguen todas las religiones. Entonces, confluencia, porque en el fondo todas caminan en la misma dirección, pero acentuando también que hay un filum privilegiado, una punta de lanza que hace que la convergencia sea asimétrica. Pero que sea asimétrica no quiere decir que las religiones que no están haciendo de punta de lanza no tengan importancia. Todo lo contrario. Fijaos, otra cita que viene a continuación. Por cierto, esta que he leído es de las direcciones del porvenir. Y dice, le reconoce un papel indispensable y una función esencial al Extremo Oriente. Y esa función esencial sería engrosar e enriquecer por un doble efecto de resonancia y totalización la nueva nota mística que se está elevando en Occidente. Entonces, convergencia de las religiones asimétrica, porque hay una punta de lanza, pero a la vez, cuando la punta de lanza abre la brecha en el muro, todo va detrás y confluye. Para mí, esta imagen de Teilhard es muy sugerente, muy elocuente, quizá poco desarrollada, y yo creo, aunque no lo puedo demostrar, que uno de los principales teólogos de las religiones, que es Jacques Dupuy, un jesuita belga, si no me equivoco, en el fondo bebe totalmente de Teilhard, y creo que en alguno de sus libros lo apunta casi de pasada. Pero esta idea está muy presente también en la propuesta que hace Dupuy, no sé ahora mismo cómo se pronuncia correctamente, pero escribió un libro que se llama Hacia una teología de las religiones, que para mí es uno de los libros más rigurosos, más hondos y más ponderados que se han escrito sobre la teología de las religiones. Es una lectura difícil, pero un autor verdaderamente fundamental. Y yo creo que en el fondo es un teilhardiano. Vale. Con eso habíamos terminado la cuestión del desafío del pluralismo religioso, y podríamos hablar brevemente del desafío de la pluralidad de mundos habitados. Voy a intentar ser breve para que nos dé tiempo todavía a hablar un poquito. Bueno, que pueden existir mundos habitados es hoy una posibilidad mucho más probable que en tiempos de Teilhard, por lo menos según los conocimientos científicos, porque se estima con cálculos rigurosos, dentro de lo que pueden ser en este terreno, que existen millares, 5, 6, 7 millares de exoplanetas, es decir, planetas fuera del sistema solar, candidatos a albergar vida. No quiere decir que, por supuesto, que alberguen vida. De momento no tenemos ningún indicio al respecto, pero habría esa cantidad de candidatos a albergar vida. Bien.
Teilhard plantea la cuestión por primera vez ya en 1918 en el diario del tiempo de la guerra y dice que tiene que admitir una cierta manifestación polimorfa del Cristo cósmico en diversos mundos. Porque si no, el Cristo humano no sería más que una fase del Cristo cósmico. Pues si no, el mundo sería mayor que Cristo. Sí, creo que es eso lo que dice. Entonces, esto es un pequeño apunte del diario, que quizá, bueno, es el comienzo de una especulación que quizá le acompañó durante tiempo, pero que no expresó de una manera sistemática hasta un ensayo de 1953, que está en el libro Como yo creo, lo que yo creo, lo llamamos ahora en español, y ese texto se titula La continuación de los orígenes humanos, la multiplicidad de los mundos habitados. En sus partes esenciales, la verdad es que es un texto un poco ambiguo y que yo me lo he tenido que leer 2 o 3 veces para más o menos aclararme, y creo que no me he terminado de aclarar, porque, claro, aquí estamos en la especulación teológica de algo que podría ocurrir, de algo que nos tendríamos que plantear si aparecieran planetas habitados, si aparecieran otros planetas con noosferas. Pero bueno, estamos en un terreno, en arenas movedizas, y entonces es todo como muy, con mucho cuidado, con mucha precaución. Pero, bueno, Teilhard advierte contra 3 salidas que son un poco falsas, salidas en falso, que pueden tentar algunos teólogos. Primero, pensar que en la práctica la Tierra es el único planeta habitado. Aunque haya otros planetas habitados, es muy improbable que tengamos noticia de ellos. Por lo cual podemos suponer que este es el único planeta habitado, el único planeta con noosfera, y nos quitamos el problema de en medio. La segunda salida engañosa sería: de todos los planetas habitados, el único en el que hubo un pecado original fue la Tierra. Por lo tanto, es el único donde hace falta una encarnación. Esto es llama un poco la atención en un teólogo tan escotiano, tan franciscano, en algunas de sus intuiciones como Teilhard, pero bueno, lo dejamos ahí. Y la tercera salida engañosa es pensar que el pecado original es de naturaleza cósmica, es decir, acontece en todos los planetas habitados, pero la encarnación se opera apenas en uno, en la Tierra, tiene lugar solo en la Tierra, pero desde esta hay que notificarlo a otras nosferas. He puesto notificar porque esa es la palabra que utiliza Teilhard en el ensayo. Donadieu, sin embargo, dice comunicar los frutos de la redención. Al principio no creía que estaba desplazando un poco la lectura, pero al final no lo tengo tan claro. En cualquier caso, estas son 3 salidas engañosas que el teólogo tiene que tratar de evitar. Y ahora voy a decir el planteamiento que hace Donadieu acerca de la posibilidad de planetas habitados y qué repercusiones tendría eso para la cristología. Él dice: un teilhardiano tiene que afirmar el carácter psíquicamente convergente del universo, que no puede sino multiplicar las noosferas siempre que las condiciones astrofísicas lo permitan. Yo, en principio, no tendría ningún problema con aceptar este primer punto: multiplicación de las noosferas. El segundo punto sería la existencia de un punto de convergencia para cada una de esas noosferas y de otros tantos omegas identificados con Cristo universal. Yo aquí ya no lo tengo tan claro, porque, en primer lugar, no veo que sea lógicamente necesario que toda noosfera haya de tener su propio punto de convergencia. Yo incluso creo que
eso no es exactamente lo que en otros lugares dice Teilhard, porque pienso que el punto omega es, como hemos visto antes hablar del Cristo universal, sería un punto único para todo el universo. Pero ya digo que yo aquí estoy un poco desbordado, me habría gustado profundizar un poco más en la cuestión y al principio, esta tarde cuando estaba preparando las diapositivas, creía que lo tenía clarísimo. Y luego, conforme he ido haciéndolas, me he dado cuenta de que quizá, sí, lo de Donadieu tiene su sentido. Pero ya digo, que toda noosfera necesite un punto de convergencia, en principio me cuesta aceptarlo. Y la conclusión de Donadieu sería que, en cierto modo, la cristogénesis, considerada como una especie de ley cósmica, es susceptible, como la biogénesis, de producirse en diversos lugares y tiempos diferentes. Por tanto, encarnaciones múltiples, conduciendo todas al mismo polo divino. Claro, como tengo mis dudas en el punto 2, pues aquí también las tengo. Sobre todo, el paralelismo entre la cristogénesis y la biogénesis no me convence, porque son dos cosas diferentes. Bueno, estas eran algunas de las cuestiones que me planteaba la reflexión de Donadieu. Y por ser breve e ir terminando ya, la cuestión de las encarnaciones múltiples tiene para mí un gran problema. Es un planteamiento que se ha utilizado ya en la teología de las religiones para intentar para intentar conjugar la unicidad y singularidad de Cristo con la existencia de múltiples caminos de salvación, con el reconocimiento de las religiones como caminos de salvación. Raymond Panikkar plantea la tesis de un principio crístico que se encarna en distintos personajes históricos, en Cristo, en Buda, en una serie de personajes. Claro, eso tiene el problema de que indirectamente desvaloriza la historia. Se le resta importancia y definitividad al acontecimiento histórico de la encarnación. El propio Panikkar reconoce que para él el pensamiento histórico es una herencia de la modernidad occidental que tiene que ser superada en dirección hacia un pensamiento simbólico. Yo creo que por lo que sabemos de Teilhard y por lo que hemos visto cuando hemos hablado del Cristo universal, Teilhard no puede renunciar al pensamiento histórico. El pensamiento histórico yo creo que está empapando totalmente la reflexión de Teilhard, la evolución como un proceso que tiene su historia, que se va desenvolviendo en el tiempo. Para mí, el gran reto de la teología de las religiones y de la teología en general es aceptar que en la historia lo absolutamente universal solo puede ser absolutamente concreto. Eso es un reto que la teología al que siempre está dando vueltas, y hay un término clásico que es el concretum universale, que es un intento de resolver esa cuestión. Lo universal, lo absolutamente universal, tiene que ser absolutamente concreto. Yo no estoy seguro de que eso resuelva los problemas que se plantean al final del ensayo de Teilhard, que, como digo, es un poco ambiguo. Y a mí me ha costado 2 o 3 lecturas ver por dónde va la cosa, porque al final del todo tiene 2 notas, o mejor dicho, tiene un añadido al que le añade luego otras 2 notas. Y entonces saber qué es exactamente lo que está diciendo resulta un poco complicado. Pero ya para terminar con esto, voy a poner el texto de 2 de esas notas, o de 2 frases que están ahí al final de ese artículo.
Y por esto me surgían las dudas de si, bueno, si Donadieu está diciendo exactamente lo que dice Teilhard o lo está leyendo muy influenciado por esa reflexión de 1918, que es un apunte de diario, comentando una objeción que le hace a algún compañero acerca del Cristo Omega. Entonces, en la página 196 de lo que yo creo, la edición española, lo último con lo que termina el artículo es: la única solución a este problema está en las dos ideas conjugadas. La idea de universo convergente, es decir, un universo centrado, y la idea de Cristo como centro del universo. Pero Cristo en su tercera naturaleza. Recordáis que hemos hablado antes del cosmoteandrismo. Cristo, humano, divino y cósmico. Bueno, pues Teilhard, en una nota que pone a esa nota, dice: puesto que una naturaleza cósmica le permite centrar todas las vías constitutivas de un pleroma extendido hasta las galaxias. Bueno, quizá esa tercera naturaleza podría hacer innecesaria la necesidad de múltiples encarnaciones. Pero hay otro texto, en otra de las notas, en el que se plantea una solución que yo considero bastante razonable y que Teilhard desecha. Y eso es lo que puede dar pie a pensar que no cierra del todo la posibilidad de las múltiples encarnaciones. Dice lo siguiente: en el universo entero, igual que en la Tierra, habría un antes y un después de la encarnación. En español, habría, que es un condicional, de alguna manera nos dice esto es una hipótesis, ¿no? Pero yo creo que es una hipótesis que la teología acepta con bastante frecuencia. Para que la empresa de la divinización de Cristo se extienda universalmente, basta que en cada planeta pensante haya suscitado Dios y siga suscitando hasta el fin profetas y sacerdotes a quienes se revele el conocimiento y se comunique la gracia de la encarnación redentora. Porque el universo es perfectamente uno, que una sola inmersión en su seno del Hijo de Dios, porque el universo es perfectamente uno, que una sola inmersión en su seno del Hijo de Dios lo invade y lo penetra por completo con su gracia de filiación. Que aquí hay algo que en español hace tropezar un poco, pero bueno, se entiende bien. Al tomar una naturaleza humana, el verbo se cosmizó. ¿Es esto lo mismo que lo de la tercera naturaleza? Yo he pensado al principio que sí, luego ya tengo mis dudas. Solo tuvo que nacer una vez de la Virgen María para someter y divinizar toda la creación. Entonces, esto es una hipótesis que él llama la hipótesis J.M. No sé exactamente a qué obedecen esas siglas, no sé si alguno lo sabréis, Leandro. Y él dice que es una hipótesis muy sugerente, pero que contemplando el universo con sus galaxias, sus estrellas, sus planetas, no resulta convincente. Y eso es lo que me ha hecho dudar muchísimo. Pero es un artículo muy bonito, ya digo, un poco ambiguo, difícil, y bueno, pues es una cuestión teológica que no figura entre las prioridades de los teólogos y de la reflexión teológica, pero que, como veis, creo que da mucho que pensar. Y yo creo que eso es lo que caracteriza y lo que tiene que distinguir a la buena teología: el hacer que pensar, el dar que pensar. Y bueno, espero no haberme alargado mucho, espero que me hayáis podido seguir bien. Y bueno, muchísimas gracias por vuestra atención y por la invitación a estar aquí con vosotros esta noche. José Manuel, quem agradece somos nós. Muito obrigado por esta excelente lição, uma aula perfeita, claríssima. Tocaste bem todos os pontos, a compreensão
é perfeita do que disseste. Agora, eu proponho o seguinte: já não temos tempo para discutir e o tema é de tal modo denso que convém que nós reflitamos novamente sobre tudo isto para formularmos as nossas questões na próxima reunião de reflexão, que será no dia 3 de janeiro, 3 de janeiro. Já me devolveste o anfitrião. Ok, obrigado. Eso es. No dia 3 de janeiro, que eu espero que tu possas estar. Podes, não é? Lo voy a intentar, desde luego que me gustaría mucho. É muito importante que estejas, porque precisamos de te interrogar sobre muita coisa importante que aqui foi explicada e todas estas hipóteses que ficam um pouco em suspenso e que são boas para nós refletirmos em comum. Eu apetecia-me dizer uma coisa. Era preciso, se houver realmente os planetas habitados, era preciso que se encarnasse em cada um deles o Teilhard de Chardin, não é? A começar, Ciertamente. começar por aí, não é? Começar por aí. Mas eu acredito, mas eu depois falo disso. Muito bem, olhem, agradeço muito mais uma vez ao José Manuel esta grande gentileza e disponibilidade fantástica, uma simpatia extrema, que te agradecemos muito, e muita clareza, esquematicamente tudo muito bem organizado, que deu para compreender bem tudo. Obrigado, foste excelente. Portanto, no dia 3 de janeiro, se Deus quiser, aqui estaremos. Entretanto, temos o Natal e o Ano Novo. Desejamos boas festas a todos. Bom Natal, com paz, sobretudo. Igualmente. Igualmente para Um todos. abraço à Maria Ángeles. Gracias. Sim. Então vou encerrar e depois vou mandar a gravação, como é costume. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Boa noite.